El senador Humberto de la Calle respondió a las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro respecto al acuerdo de paz y a su implementación. Recordemos que Humberto de la Calle fue el jefe negociador del gobierno con las FARC durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos. Desmiente al presidente Petro y asegura que sí hay plata para implementar el acuerdo de paz. Critica la falta de voluntad y la mala administración del gobierno Petro. Además, denuncia desvío de recursos para la paz. Califica como populista la propuesta de emitir dinero por el Banco de la República. Manifestó el senador Humberto de la Calle. Abro comillas. Pintan esto como si nos hubiéramos ido un grupito de tramposos a ver cómo engañamos a las FARC. Yo en eso sí tengo que protestar, con profundo respeto pero con gran vehemencia. Nosotros, la delegación del gobierno y el gobierno, en esas conversaciones fue honorable. Nosotros no fuimos a engañar a nadie. Las FARC no fueron engañadas, tampoco nos engañaron. Tomamos decisiones fructíferas, hubo un acuerdo. La comunidad internacional nos aplaudió y estuvo ahí presente. Cada tema aparecería en la mesa y la propia comunidad internacional lo miraba y lo avalaba. Cierro comillas. También recalcó, abro comillas, yo quiero ser respetuoso con el señor presidente, pero entonces lo que se está diciendo es que fuimos unos tontos ingenuos y que 7 o 6 señores del gobierno los engañaron. No, se logró un acuerdo con la guerrilla más antigua y más poderosa. Entregaron las armas y se destruyeron las almas. Durante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Gustavo Petro hizo una dura advertencia sobre lo difícil que será implementar el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en el 2016. Aseguró: yo he dicho, ¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? ¿O con la intención de desarmar la FARC? Y punto. Y después a la colombiana, refundir todas las cosas. Porque si, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto. Y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes de dónde voy a sacar 150 billones. Pero el senador Humberto de la Calle fue muy enfático en responder. El gobierno de aquel entonces estuvo haciendo las previsiones necesarias y las fuentes de ingreso para cumplir en un cronograma que incluso se convirtió en documento COMPES e ingresó al marco fiscal de mediano plazo unas fuentes y un cronograma de gastos para una suma que aún si fuesen los 150 billones, en 15 años anualmente sería menos del 1% del PIB. Luego, me parece que no está por fuera de la capacidad de Colombia cumplir el acuerdo. En segundo lugar, me parece que hay que tomar en consideración unas afirmaciones que no son ciertas, porque mezcla peras con manzanas el señor presidente, y lo digo con todo respeto. Por ejemplo, la indemnización a las víctimas venía mucho antes del acuerdo de paz, por razón de leyes que tomó el Estado colombiano en su momento, varios años antes. Luego no le puede cargar a la cuenta del acuerdo unas partidas que, claro, son onerosas. Este es un país que decidió, antes de terminar el conflicto, comenzar la reparación a las víctimas, y obviamente eso tiene un costo. Se hizo una planificación, se estableció un flujo de recursos. Otra cosa es cuánta plata efectiva ha ingresado, y ahí cada gobierno asume sus responsabilidades. Pero a propósito de lo que ha dicho el señor presidente, también me parece que es una oportunidad para que él mire a sí mismo, a su propia administración, porque lo que está pasando es, por ejemplo, el presupuesto de las dos agencias claves, que son la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Normalización, fue rebajado en el 48 en un caso
y en el 16% en otro. Luego, dijéramos que más allá de la retórica del cumplimiento del acuerdo, también en este gobierno hay falencias. Es más, yo quiero señalar que en el Senado hice ver esto. El ministro Campo me dijo, en la adición presupuestal vamos a recomponer esas partidas, y eso en este momento no ha ocurrido. Y también hay decisiones de organización burocrática que muestran, yo creo, como una especie de cierta desvío o no priorización suficiente ni voluntad política. Luego yo quisiera hacer un llamado en este preciso punto al presidente, valiéndome de sus palabras, para que miremos la situación actual y a futuro, y el verdadero compromiso con plata, con presupuesto, para la implementación del acuerdo. El expresidente Duque trinó, abro comillas, a la mentira y las falacias se le responde con hechos y datos precisos. Para el 7 de agosto del 2022 ingresaron 1.7 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, es más de 14.000 predios. Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor, cierro comillas. Igualmente, el exconsejero para la estabilización, Emilio Arcila, respondió a los señalamientos del presidente Petro, abro comillas, lo que no se puede hacer, en mi opinión, es con la excusa de la magnitud de un trabajo no hacerlo. Las reparaciones colectivas en toda la historia de la ley, 10 años de la ley, se habían hecho 3 y nosotros logramos 36. En materia de reparaciones individuales, otorgamos más de 403.000 reparaciones individuales. Este es un poco más de 3.5 billones de pesos, cierro comillas. Arcila le manifestó al gobierno que antes de desconocer los avances debe construir sobre lo construido. Abro comillas. Obviamente uno no puede simplemente desconocer lo que se ha venido haciendo. Lo que es realmente importante es recogerlo, no simplemente cerrar los ojos y empezar de cero, cierro comillas. El presidente afirmó que una posible solución no ortodoxa sería la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo. Pero como senador sí creo que este es un camino muy equivocado para Colombia. Si vamos a comenzar con que cada necesidad importante exige emisión de dinero para solventar gastos del Estado, pues es un camino populista, eso no tiene otro nombre, y absolutamente equivocado desde el punto de vista macroeconómico. No, yo creo que el propio presidente Petro dijo que le iban a excomulgar, yo creo que la palabra no es excomunión, pero francamente ese es el camino incorrecto que nos lleva por la vía de lo que ha pasado en Argentina y en otros países donde impera esa idea de que la maquinita del Banco de la República resuelve todos los problemas. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.